fuerte para la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura de la primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino solo de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandatos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón.
Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en estas lecturas que hemos escuchado, según el contexto del Evangelio, Jesús está hablándole a toda una comunidad. Y por inspiración del Espíritu Santo y por providencia de Dios sale este rollo en el que se confirma la acción de Dios como Mesías, como ungido por el Espíritu Santo para llevar a los pobres la buena nueva. Después de que Jesús lee este santo rollo, todos daban su aprobación, nos decía el Evangelio, todos lo admiraban por la sabiduría que salía de su boca, por las palabras que pronunciaba. En esta primera parte podemos entender en nuestra vida cristiana cuando nosotros nos dejamos sorprender por algo o por alguien, específicamente alguna persona familiar, alguna persona miembro de una comunidad religiosa, alguna persona miembro de un grupo parroquial, alguna persona quizás del trabajo, del ambiente en el que nos encontremos. Nos sorprenden esos primeros encuentros. Pero ¿qué pasa? En la medida en que nos vamos acostumbrando a ver a la otra persona, ya no resaltar las cosas bellas de la otra persona, pues empiezan a salir de nosotros sentimientos o cosas negativas a tal punto que nos lleva quizás a una difamación, a hablar mal de nuestros hermanos. Incluso se despierta la envidia, el orgullo y queremos opacar a aquel que puede estar mostrando una luz o la verdad. ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús? Después de que todos se sorprendieron, empezaron a preguntarse, pero bueno, luego este no es el hijo de José. ¿Acaso de dónde saca esa sabiduría? Y empiezan las habladurías, y cuando Jesús sigue hablando con su sabiduría y le sigue expresando a los que lo estaban escuchando que él verdaderamente era el que se había anunciado, que él verdaderamente quería hacer obras y milagros en esa región, pero había sido rechazado. Asimismo, después de que lo ensalzan, terminan hablando mal de él, a pesar de ver los signos y de ser cautivados por las palabras de Jesús y admirarlo, hacen todo lo posible incluso para buscar errores donde no los hay. Y después termina el Evangelio que lo querían sacar para arrojarlo por una barranca. Asimismo, nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestras personas que han llamado o han cautivado nuestro corazón, pueden despertar en nosotros, si no aprendemos a controlarnos, pues sentimientos de envidia, sentimientos quizás negativos hacia los otros. Incluso nos podemos cansar de resaltar las cosas bellas de los demás a tal punto que queremos opacarlos o queremos despeñarlos, enviarlos a otro lugar para que ya no existan. Mis queridos hermanos, cuidémonos de las habladurías, cuidémonos de los comentarios dañinos, cuidémonos de la cizaña, cuidémonos de no buscar las cosas buenas en los demás. A nosotros no nos determina el pecado, a nosotros nos determina la elección y el amor de Dios sobre nosotros, el llamado a la santidad. El único que nos determina por el pecado es el demonio, y a ese no hay que hacerle caso. Miremos a Dios, aceptemos su llamado, aceptémoslo a Él como verdadero Mesías, aceptémoslo a Él como el Salvador de nuestras vidas. Que si nos cuesta mucho mirar el bien de los demás, reconocer la acción de Dios en nosotros, pidamos la humildad de poder aceptar, de poder alabar a Dios y decir: Señor, gracias por las bondades, por los talentos de este o de aquella. Gracias, Señor, porque ese los tiene, yo no los tengo, pero bendito seas porque estás manifestando tu gloria en estos hijos escogidos. Oremos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, creo, espero, confío en ti. Ayúdame a oír tu palabra y a vivirla. Señor, único Dios y único Señor, lléname de ti. Crea en mí un nuevo corazón. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por unirte a esta evangelización. Te invito a suscribirte al canal y a compartir estos contenidos. Únete al grupo de WhatsApp, link en la descripción del video.